Hoy en Huerto Mexicano hablaremos sobre la tulbalgia o ajillo. Acompáñame a verla. El nombre de esta planta es tulbalgia violácea, pero la podemos encontrar con el nombre de ajillo o ajo ornamental. Y recibe este nombre porque toda la planta huele a ajo. Y esta es una de las razones por la que no a todos gusta. Es originaria del sur de África y en nuestro país es una especie introducida. Alcanza hasta los 70 centímetros de altura, sus hojas son lineales de 17 a 50 centímetros. Las flores tienen forma de campanillas erectas que se abren a 6 picos en forma de pétalos en un tono púrpura brillante. Además del uso ornamental que tiene esta planta, la podemos utilizar en la cocina como sustituto de ajo. Así que si en algún momento te quedas sin ajo en la cocina, puedes sustituirla con esta planta. Por el fuerte olor que tiene esta planta, es un repelente natural que es de mucho beneficio para el huerto porque alejará algunos insectos e incluso podemos frotar nuestra piel con sus hojas y flores y tendremos un repelente para los mosquitos. Esta planta tiene propiedades medicinales y estas son algunas de ellas. La tulbalgia tiene propiedades antibacterianas ideales para combatir infecciones respiratorias, así como parásitos del aparato digestivo. Además, posee propiedades anticancerígenas y es empleada en el tratamiento del cáncer oral y del gástrico. Se pueden emplear para esto tanto las hojas, flores y sobre todo la raíz. Si quieres tener esta planta en tu jardín, estos son los cuidados básicos que necesitas para tenerla. Comenzando con el suelo. Esta planta requiere suelos ricos en materia orgánica, profundos y poco rocosos. Aunque se adapta a diferentes tipos de suelos, es importante que mantengamos un buen drenaje y un nivel adecuado de humedad. Lo que nos lleva a nuestro cuidado número 2, que es el riego. El riego debe ser regular, sobre todo en el periodo de mayor calor y sobre todo cuando florece la planta, que esto será durante el verano y el otoño. Y durante el invierno podemos reducir el riego a una vez a la semana o incluso cada 15 días, simplemente para mantener el cepellón o el follaje. Recuerda que puedes apoyar este canal haciendo donaciones o compartiendo este video para que llegue a más personas. Y si te gusta el contenido de este canal, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas nada de los videos que tenemos constantemente aquí en Huerto Mexicano. Ahora, ¿qué cantidad de sol necesita nuestra planta? Podemos tener esta planta en semisombra, pero el sol directo le va muy bien, así que hay que darle por lo menos 6 horas de sol directo al día. Podemos aportarle nutrientes a nuestra planta agregando composta o humus de lombriz o algún abono orgánico. Para que nuestra planta se desarrolle adecuadamente vamos a necesitar de 2 cosas invariablemente. Número 1, que la tierra esté bien nutrida y que tenga un muy buen nivel de humedad. Este ejemplar que les muestro aquí está colocado en un lugar donde prácticamente drena el agua alrededor y podemos ver lo grande que ha crecido. La manera de reproducir esta planta es por semilla, pero también lo podemos hacer a través de división de mata. La planta que tengo aquí tenía poco más de 5 años en la misma maceta y conforme pasa el tiempo crece la raíz, se generan más plantas y van ocupando más espacio en el contenedor, por lo que es recomendable hacer el cambio de maceta por lo menos una vez al año. Y así aprovechamos también para hacer la división de matas y hacernos de más plantas. Esto se puede hacer al inicio de la primavera. También puedes tener tu ajillo en una maceta. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con una nueva planta para nuestro huerto o nuestro jardín. Hasta la próxima.